dice en el capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en panes, dice mi versión. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en pie sobre el alero del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles le encargará acerca de ti, y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y he aquí que se le acercaron unos ángeles y le servían. En primer lugar, debemos entender que Jesús nació, como dice Lucas, Dios le daba sabiduría y crecía en estatura y en sabiduría. El crecimiento de Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y si ustedes me acompañan en Marcos capítulo 1, versículo 12, después volvamos a Mateo, pero vamos a Marcos 1, 12, para entender el significado de por qué fue llevado al desierto. En esta versión dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. En Marcos se abrevia todos los versículos que leímos en 2 versículos. Pero lo que quieren dar énfasis acá en Marcos es que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue guiado paso tras paso por la voluntad del Padre. Jesús nunca hacía algo sin que sea la voluntad del Padre. Si ustedes van a Marcos 1:35, ven que Jesús se levantaba en la mañana y ahí se encontraba con el Señor y Dios le mostraba cuál era el plan del día. En este caso, él dice que él participaba con el Padre, con el plan que Dios tenía para él en ese día. Y el plan de él era perfecto en todos los detalles antes que viniera a esta tierra. El plan de Dios era que Jesús no fracasara en el plan de salvación. Pero si ustedes me acompañan al versículo en Mateo capítulo 4, versículo 8, dice, leímos hace rato, que de nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué monte será? Según los estudios, vemos que está el monte Nebo, donde Dios había mostrado a Moisés la tierra prometida. No era cualquier monte que estaba mostrando el Señor. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 34, del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 34, del 1 al 4.
Dice la palabra del Señor. Subió Moisés, si me acompañan, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, las vegas de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que te juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia te daré, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Vemos, hay dos paralelismos acá. Por un lado, Moisés subió a este monte Nebo para ver todo lo que iba a pasar en el futuro, pero por otro lado, volviendo a Mateo, vemos aquí que Satanás lleva a este monte bien alto, el monte Nebo, para mostrarle, dice, todos los reinos del mundo, y le ofrece y lo tienta. Y dice que es posible que desde ese mismo lugar Satanás le mostró todos los reinos y le dijo: aquí está, es tuyo. Como dice en el versículo 8, en Mateo 4:8 dice: te mostró todos los reinos y la gloria. Y le dijo: todo esto, en el versículo 9, te daré, dice la palabra, si postrado me adoras. ¿Cuántas veces somos tentados con el enemigo de esta manera? Nos ofrece quizás un mejor trabajo, nos ofrece quizás un mejor sueldo, nos ofrece quizás, no sé, nos tienta con algo que nos aleja de los caminos de Dios. Hace un tiempo atrás, un hermano, un estudiante de la Biblia, está estudiando, me decía: pastor, necesito un consejo. Me están ofreciendo estudiar en un área que es relacionado con ir a terreno. Entonces me decía: ¿es correcto? Y yo le dije: hermano, ¿es la voluntad de Dios? ¿Usted ha pedido a Dios? Y él me preguntaba: pero pastor, ¿qué tiene que ver Dios con mi decisión? Bueno, usted, antes de consultarme a mí, como yo soy humano igual que usted, yo debo consultar con Dios también. Yo soy humano. Y cuando tomo una decisión, debo preguntar a Dios. ¿Usted a quién debiera consultar? A Dios. Pero muchas veces consultamos al esposo, a la esposa, a algún familiar, a algún pastor, a algún anciano, a algún hermano. Decimos: ¿qué me dices tú? ¿Qué piensas tú? Nosotros debemos consultar a Dios. ¿Quién era el que Jesús consultaba en las mañanas? ¿A quién le preguntaba cada decisión que él tomaba? ¿Será que Jesús, todo lo que él hacía, era una decisión propia? ¿O será que era, como se dice, en acuerdo con su Padre Celestial? Vemos que en el capítulo 4, en el versículo 1, dice la palabra: para ser tentado por el diablo. ¿Ya? Dice que Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y con ella la posibilidad de ceder al pecado. Muchos dicen, entre paréntesis, que Jesús no podía cometer pecado, que Jesús estaba listo, él no iba a fallar, pero pensemos en esto: ¿Jesús podía caer? ¿Sí o no? Si Jesús podía caer, ¿por qué entonces pasaba tiempo con su Padre en oración? ¿Por qué él tuvo que orar 40 días? ¿Por qué tuvo que pasar tiempo con el Señor? ¿Por qué cuando antes de empezar su ministerio, él pasó tiempo en el desierto con el Señor Padre? Recordemos que Jesús se bautizó y después fue al desierto por el Espíritu Santo. Dice que se permitió que se arrostrara los peligros de la vida y en común con toda alma humana, que pelearía la batalla como lo que debe pelear cada hijo de la familia del reino de Dios. La familia humana estaba en riesgo de sufrir, ¿qué cosa, hermanos? De sufrir la derrota y la pérdida eterna. Solo así se podía decirse que fue tentado en todo. Acompáñeme en Hebreos capítulo 4, y ustedes conocen ese versículo, Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16.
Si lo encontró, me acompaña. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, según, ¿qué dice tu versión? Mi versión dice, nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Pero ahí viene la invitación en el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos aquí en primer lugar que tenemos a alguien que intercede por nosotros, que pasó las pruebas por nosotros. Él sabe cuáles son tus debilidades. Por lo tanto, Jesús se hizo humano por nosotros. Pero ¿qué estaba en juego, hermanos? ¿Qué estaba en juego? La vida eterna. Que el plan de salvación, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el plan de salvación. Pero ese plan de salvación podía ser estropeado si él caía en esos 40 días la tentación, si él caía ante las tentaciones que estaba siendo tentado. Retrocedamos un poco. Dice que Jesús por experiencia sabe, con su experiencia propia, lo que significa soportar tentaciones. Porque algunos dicen que Jesús me va a entender. Él no sabe lo que es pasar necesidades. Pregunto, ¿Jesús no pasó necesidades? ¿Dónde nació Jesús? Analicemos. Nació en La Moneda, ¿verdad? El mejor palacio, el mejor hotel, ¿verdad? ¿Fue así, hermanos? Amigos, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. ¿En qué lugar? En un establo. Jesús también vino de una familia humilde. Jesús fue tentado en todo, dice, pero también nos entiende porque él vivió como experiencia propia las tentaciones. Y dice que él tenía que soportar como humano y había prometido moderar el poder del tentador de acuerdo con las fortalezas de cada uno de nosotros a fin de poder resistir con éxito. Acompáñeme en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. El apóstol Pablo es el mejor en explicarnos esto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero antes del 13, mire lo que dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice la última parte? Mire que no caiga. Jesús todos los días tenía un encuentro personal con el Padre. Él nunca pensó que él podía decir, no, yo mis propias fuerzas. Él siempre buscaba a su Padre. Él siempre pedía al Señor para que él tuviera un encuentro personal con el Señor. Y ese es el secreto para vencer las tentaciones que hay en esta tierra. Tener un encuentro con Dios. A veces nosotros podemos pensar, no, a mí no me va a pasar nada, yo soy de hierro, no, yo no voy a caer. Podemos caer y podemos caer fuerte. En este caso Jesús, a través de su palabra, Pablo dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Pero ahí viene el versículo 13 que vamos a mencionar justamente. Dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. En primer lugar, el Señor hoy día nos dice que no hay cosa terrible en la tierra que te pase a ti que tú no puedas superar. Me acuerdo una vez estaba yo desanimado, desalentado, el 2011, estaba enojado porque el año 2010 ya dije, por fin ahora voy a salir de la Facultad de Teología, y justo cuando estaba haciendo la tesis el profesor en ese momento tuvo una situación, entonces yo también me dejé estar,
también fue error humano, mi parte también, yo no hice mi parte, y no avancé la tesis. Y el profesor lo cambiaron, entonces yo dije, como no hay, terminó el semestre y perdí ese semestre. Eso fue el 2010, llegó el 2011. Y yo dije, ya, ahora este año voy a hacerlo, ahora sí. Y cuando yo había pensado ya que yo tenía listo, que yo tenía que salir sí o sí, el Señor me mostró a través de una historia que me impresionó. Hay una ciudad que se llama Tomé, en octava región de Chile. Hicimos un impacto urbano con la iglesia del Bosque, una iglesia que está cerca de la Universidad Adventista. Ese año me mandaron a misionar a esa iglesia, los sábados a la mañana, pero había una actividad en Tomé. Y tenía un conocido que teníamos contacto, que era un familiar de una familia que conozco en Santiago. Tenían un sobrino ahí, Alexander. Y me acuerdo que Alexander, nos contactábamos por Facebook, decía, yo vivo en Tomé, ya, ¿cuántos vas a venir? Ya, y fuimos para allá. Y ese día sábado, en la tarde, en Impacto, él, antes de comenzar la actividad de toda la parte zonal de esos distritos, él me invitó a visitar a un estudiante de él, a un estudiante que él le entregaba la palabra de Dios y él también le ayudaba. Y este joven tenía casi la misma edad que yo en ese momento. Esto fue el 2011. Entonces me acompañó, fuimos para allá, llegamos y entramos a la casa. Y este joven estaba en silla de ruedas. Este joven no podía caminar. Este joven no podía hablar bien las palabras porque había nacido con ese problema. Y él estaba feliz porque Alexander lo sacaba, lo llevaba en la silla de ruedas y lo llevaba a caminar, a andar para allá. O sea, lo llevaba a pasear, a salir un poco de ese lugar. Pero él estaba feliz porque había una reunión. Y él estaba ahí cantando, alabando al Señor en su lenguaje, con la forma que él hablaba. Y yo le miraba y yo decía, pero ¿por qué está feliz? ¡Tremendo problema! Él sí que tenía un problema. Y yo me quedé callado. Y le dije, Señor, perdóname. Porque mi problema no es nada al lado de este problema que tenía este joven. Este joven estaba feliz cantando. Yo podía haber estado ahí en su lugar. Y que si hubiera estado ahí, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Hubiera reaccionado igual que él, que estaba feliz, que por lo menos lo sacaron un rato a cantar? Muchas veces nuestros problemas son pequeños al lado de otras personas que tienen problemas. Hay gente que no puede caminar. Hay gente que nació no pueden ver. Hay gente que nació con un problema tremendo. Sin embargo, el Señor dice a través de su palabra en 1 Corintios 10:13, vuelvo a recordar la palabra de Dios, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis resistir. ¿Será que Dios hoy día te está diciendo, yo estoy contigo? Yo quiero estar contigo para poder resistir. Y si Jesús te lo dice, es porque es así. Pregunto, ¿Adán y Eva podían haber vencido en el jardín del Edén? ¿O no podían haber vencido? ¿Era imposible lo que Dios les pidió? He escuchado muchas veces esta versión, que Dios puso una trampa a Adán y a Eva. Sin embargo, Dios no le puso una trampa. Dios les demostró su amor al pedirle que el árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos no podían comer. Pero ¿era el único árbol en todo allá en el jardín, en el huerto del jardín del Edén? ¿Era el único? Había muchos árboles más. Por lo tanto, cuando Dios nos pide algo, no es por malo que es por nuestro bien. Cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué nos quiere decir? Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que tener una relación personal con Dios. Si en este tiempo que estamos pasando una situación, entre comillas, tampoco tan exagerada, pero estamos igual pasando una situación donde está afectando a todo el mundo entero. Pero va a llegar un momento cuando de verdad van a ser las complicaciones más grandes. Cuando va a llegar un momento cuando los cristianos van a ser perseguidos. Y eso está en la Biblia, cuando van a caer plagas. Entonces, por lo tanto, la palabra de Dios dice que tenemos que pasar tiempo con Dios. Y dice en la última parte, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Dios quiere estar con nosotros. Pero ¿tú quieres estar con Él para que Él te ayude? Dice, dentro de cada corazón hay una lucha. Hay un conflicto. Por un lado, Dios quiere que tú te acerques, pero por otro lado, el enemigo quiere que tú no te acerques.
Cristo debió soportar todas las pruebas, todas las dificultades. Y en el desierto, cada tentación que él enfrentaba en Mateo 4, sin pruebas, sin la oportunidad de elegir, él tenía que demostrar que podía elegir lo bueno. Y demostró. Y uno a veces cae en lo malo. Dice, no podemos desarrollar el carácter, la fuerza de voluntad, si no resistimos a la tentación. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué mejor que el apóstol Pedro, el que fue tentado? El otro día estábamos viendo con mi esposa el super libro. Ustedes han visto, hay una serie que se llama El super libro para los niños. A mi esposa le gusta ver eso porque siempre los niños sacan enseñanzas. Entonces mi esposa dijo, oye, está buena la historia, y estaba dando la historia justamente de Pedro. Y estaba mostrando, antes de leer Primera de Pedro 5:8, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces? ¿Le negó o no le negó 3 veces Pedro a Jesús? Le negó. Pero Pedro le dijo, no te voy a fallar. Le había prometido, no te voy a fallar. Y Pedro igual le negó. Pero sin embargo, Pedro fue el único ahí que siguió a Jesús. Y estuvo ahí impulsivamente buscando a Jesús. Pero su carácter, su fuerza humana, que él tenía todas las intenciones de ser un seguidor de Jesús, él creía que con sus fuerzas podía vencer las tentaciones. Y ahí está el error que él cometió. Sin embargo, él negó 3 veces. ¿Y qué pasó? Dice que el gallo cantó. 3 veces. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando Jesús tiene un encuentro con Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Y cuántas veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Qué le quiere decir eso? Que Jesús lo perdonó las 3 veces que él le negó a su Padre. Por lo tanto, Jesús nos va a perdonar, siempre y cuando tú reconozcas tu error. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice que anda como león amable, apacible. ¿Será que dice tu versión, no? ¿Qué dice la versión suya? Mi versión dice rugiente. ¿Cómo será un león rugiente? El león cuando tiene hambre empieza a rugir. Bueno, los que ustedes han visto seguramente cuando van al jardín botánico, ven ahí en el lugar donde están ahí los animales y ahí ven un león con hambre. Y cuando ¿qué le dan para que coma? Carne. O le dan carne y come el león. Lo tanto dice acá, anda alrededor buscando a quien devorar. Con mayor razón si tú eres un hijo de Dios. Con mayor razón si tú quieres que tu vida cambie el Señor. Hoy día un hermano me mandó un audio. Me mandó un video. Que yo lo había visto hace tiempo atrás en un grupo del distrito. Un hermano mandó el video de un hombre, esto en Colombia. Un hombre que estaba predicando le decía, bueno, el gobierno está loco, ¿cómo se le ocurre pedir mascarillas si esto es del diablo? Y empezó a hablar así con valentía, y empezó a mencionar texto bíblico, todo ya, y no hay que ocupar, pero con mucha valentía él predicaba así con todas las ganas, mostraba texto bíblico, que el Señor está viniendo y que hay que creer en Jesús, pero las personas le miraron así como algo extraño. Para nosotros fue como un poco efusivo, un poco exagerado, ¿verdad? Quizá la forma que lo hizo no fue tampoco buena, pero la actitud es la que impresiona. Hay que sacar lo positivo, ¿no? ¿Somos capaces de dar toda nuestra parte para predicar el Evangelio? ¿Somos capaces de hacer toda nuestra parte para prepararnos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? En este momento, si vamos a Mateo 4, vemos en el capítulo 4, versículo 2, dice, después de haber ayunado y 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Jesús rompió todos los esquemas. Jesús le demostró que cada vez que tú vas a tomar una decisión debes ayunar. Debes pasar tiempo con el Señor. Veamos personajes en la Biblia, meditemos. Esther, la reina Esther. ¿Se acuerdan cuando fue decretado el edicto? Donde los judíos tenían que morir. ¿Qué le dijo a su pueblo? ¿Se acuerdan? Le dijo a Mardoqueo, su tío, dile al pueblo que hagan qué cosa, que ayunen.
Y creo que si no me equivoco eran 3 días que tenían que ayunar. Y después de 3 días yo voy a ir a ver al rey. Y el rey no podía haber sido visitado sin autorización de él. Entonces, por lo tanto, si ella entraba al palacio sin autorización de él, ella podía morir. Otro ejemplo, Daniel. Daniel oraba y ayunaba. ¿Será que nosotros hoy día tenemos que ayunar, pasar más tiempo con el Señor? ¿Será que estamos cayendo en la costumbre de decir, nos conformamos solamente con decir, ya estudié la Biblia, ya oré, ya es suficiente? Pero quizás no estás estudiando la Biblia, quizás no estás orando. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es el secreto para vencer las tentaciones? En primer lugar, el secreto de depender del Espíritu Santo. Y quisiera leer unas citas, unos principios que el Señor quiere enseñarnos hoy día. El primer principio es que cuando tú sigues el ejemplo de Cristo, puedes volverte apto para recibir el Espíritu Santo y ser usado por Él. Entonces, si tú no sigues el ejemplo de Cristo, ¿cómo Dios te puede usar? Había una hermana en Imache que decía, pastor, yo no sé ganar almas, pastor. Llevo una persona dando estudio bíblico 5 años, pastor. Y dije, hermana, usted está orando por su estudiante. ¿Y es necesario orar? Es necesario orar. Tú tienes que orar todos los días por tu estudiante. Y si es necesario, ayunar una vez por semana. O por lo menos una vez por mes por tu estudiante. Y me acuerdo que esa pareja misionera, eran 2 hermanas de sangre, daban juntos estudio bíblico. Y esta hermana tomó la decisión de bautizarse. Su estudiante bíblico. Me dijo en la semana de evangelismo, la hermana Isabel Laborda estaba predicando, que ahora está en otra función la hermana Isabel, en ese momento era la encargada, nuestra mujer acá en esta misión. Y ella tomó la decisión de bautizar, su estudiante tomó la decisión. Segundo, cuando mañana tras mañana renuevo mi promesa de consagración a Dios, recibo el Espíritu Santo como un poder vivificador y santificador. Tú cuando te encuentras con el Señor, renueva tu espíritu, renuevas tu forma de estar con Dios. Y como me decía hoy día el hermano, me decía, pastor, hoy día en la iglesia faltan mensajes poderosos de profecías, de mensajes de sellamiento. ¿Por qué los pastores, los hermanos no predican de eso? ¿Qué pasa, pastor? Y él me escribía de Santiago, de una de las iglesias, y me mandaba audio. Y me decía, pastor, nos falta consagración, nos falta conversión. Dice el tercer punto, recibo el Espíritu Santo para ser capacitado para trabajar con Cristo, para alcanzar a otras personas. Solamente el Espíritu Santo puede hablar. No es uno el que habla, es el Espíritu Santo que habla a través de la palabra. Cuarto punto, el Espíritu Santo se nos envía como respuesta a la oración de fe para apoyar, sustentar, guiar y animar. Y el quinto punto, son 5 principios importantes. El bautismo diario del Espíritu Santo nos trae todas las otras bendiciones. Y quiero leer esta cita que está en Conflicto de los Siglos, página 10. Como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza para nuestro Señor nos ha asegurado. Entonces, ¿qué hace? Entretiene a través de otras situaciones, de otras creencias. Nos volvemos extremistas. Por ejemplo, vamos a ayunar. No, qué fanático. Vamos a orar. Qué fanático. Hermanos, tenemos este fin de semana vigilia. La vigilia. Yo llevo 4 años, llegué el 2016, ya llevo 4 años en esta misión y amén, porque se va a hacer la primera vigilia a nivel de misión, donde vamos a poder participar en forma online, en forma internet. Comienza a las 7:30 este viernes. Pero la pregunta es, ¿cuántos vamos a participar de esta vigilia? Pero no va a ser una vigilia como hacen los evangélicos de 10, 8 o 9 horas. Cortita. De 7:30 a 10 de la noche. ¿Cuántas horas? 2 horas y media. ¿Será una vigilia así tan cansador? Pero usted puede decir, muy cansador, pastor. Demasiado, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo quiere que participemos de estos eventos. Y quisiera terminar con esta cita. Cuando la persona prioriza la búsqueda de Cristo, hambrienta del pan del cielo y sedienta del agua de la vida,
inevitablemente el milagro va a suceder. Está profetizado que el Espíritu Santo actúa sobre el yo, para que sea consciente del poder de Dios, a fin de despertar cada facultad espiritual para una acción concertada. Me acuerdo una vez, mi papá ya llevaba 20 años en la iglesia, anciano de iglesia, había estudiado 3 años de teología en Argentina, y ningún alma había llevado a los pies de Cristo. Y él explicaba a la gente de tapa a tapa, así, pa, pum, se va. Impresionante. Pero resulta que él no tenía la presencia del Espíritu Santo. Porque el que convierte los corazones es el Espíritu Santo. Él oraba 1 minuto. ¿Será que una persona que ora 1 minuto puede tener el Espíritu Santo en su vida? Y me acuerdo que en ese momento, y siempre lo cuento como testimonio, y no me avergüenzo de contarlo porque Dios tiene poder de cambiar a las personas. Mi madre le dijo, hasta aquí llega hasta el matrimonio. ¿Y por qué? Le dice mi padre. No, primero, no me das cariño, no hablas conmigo, no me tomas en cuenta. Pero si trabajamos juntos, que eso es suficiente. Pero eso no es suficiente. Eso le dijo mi madre. Y mi papá decía, pero oye, yo soy anciano, soy colportón, no tomo, no fumo, no voy a fiesta, ¿qué más quiere? Traigo el alimento de la casa. Pero eso no es suficiente. ¿Saben qué? Mi papá leía la Biblia 1 hora. Pero oraba ¿cuánto? Como dije, 1 minuto. El pastor Bullón habla de que necesitamos pasar tiempo con Jesús en oración. El pastor Bullón habla de que ora 4 horas para preparar sus sermones. Si nosotros realmente oráramos, el Espíritu Santo nos usaría con poder y predicaríamos con fuerza el mensaje que tenemos, porque no somos nosotros los que tenemos el poder, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Pero pasamos tiempo con el Señor, quizás no pasamos tiempo. En este caso, Dios tuvo que desamarrar a mi padre y él empezó a poner el despertador a las 5 de la mañana. ¡Pah! Despertar a las 5 de la mañana. Y decía, no voy a orar. Ya, no. Y después, no, ahora sí voy a orar, ahora sí. Porque le dio 1 mes de tiempo a mi mamá. Si en 1 mes no cambiaba su actitud, para afuera de la casa. Y resulta de que yo como hijo mayor, soy el hijo mayor de la casa, me daba pena porque yo quería que mi padre no se fuera de la casa. Pero él entendió que Jesús era el único que lo podía cambiar. Y le pidió al Señor Jesús que cambiara su vida, que le ayudara a ser más comunicativo, que le ayudara a ser más cariñoso. Y el Señor empezó a tomar su vida. No estoy diciendo que mi padre hoy día es perfecto, porque nunca vamos a llegar a ser perfectos, a la plenitud que vamos a llegar a ser en el cielo. Pero el Señor hizo un gran cambio en su vida. Y el Señor quiere hacer hoy día en tu vida un cambio. Y yo creo en los cambios. Y hoy día le pido al Señor que me ayude a ser un hombre más consagrado. Le pido al Señor que me ayude a despertar espiritualmente. Tenemos que orar más que nunca hoy día, porque cuando venga el tiempo de la persecución, ¿estamos preparados? Cuando venga las plagas, ¿estamos preparados? Quizás no estamos preparados. Por eso el Señor nos invita hoy día a prepararnos para ese momento. Y termino con esto. Si existiera realmente una genuina conversión diaria y un cambio en el carácter, el apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. Mente, carácter, personalidad. Tomo 1, página 6. ¿Tú tienes apetito espiritual? ¿Será que tú quieres estudiar en la mañana la palabra? Porque yo me acuerdo que cuando un tiempo que yo estudiaba la Biblia así rápido, listo, mi papá también, listo, estudié el folleto, listo, qué bonito, listo. Pero dedicaste tiempo a orar, a tener una conexión con el Padre. ¿Cuánto tiempo nos falta? Y yo les digo, hermanos, amigos, yo no les puedo hablar de oración si no estoy poniendo en práctica. Estoy en la lucha, mis hermanos, amigos, de orar. Quiero que el Señor me ayude a orar más tiempo. No es fácil, pero no es imposible. Si en la Biblia no existiera ningún hombre que orara, yo creería que es imposible. Pero hubieron hombres de oración. Daniel, José, Moisés, Elías, Josué. Podemos ver muchos ejemplos de la Biblia que tuvieron que aprender a tener una relación con Dios. Y como dice el apóstol Pablo, Dios es el que pone
el deseo del querer y el hacer de su buena voluntad. Si tú no quieres orar y estudiar la Biblia en la mañana, hoy día pídele al Señor tu pedido. No sé si ha llegado algún pedido más. Creo que sí. Y quisiera, aquí llegaron 2 pedidos. Nuestra hermana Mari Paz Erika dice lo siguiente: Guido sigue en rehabilitación y por haber estado en coma inducido perdió masa muscular. No camina y está confundido. Por favor, pido oración por los que tuvimos COVID-19. Quedan secuelas. Por Guido entonces y por los que han tenido esta pandemia. También tenemos el pedido de la hermana Fresia Méndez. Saludos para ella, que Dios la bendiga. Pido por mi cuñada Eulalia, esposa de mi hermano Gerardo, que no está bien de salud. Esos son los pedidos que me ha llegado en este momento. Vamos a orar después de... oremos ahora y después ponemos el himno mejor. Si no me voy a olvidar de orar por estos pedidos. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar también por lo que la palabra nos habla. Y después ponemos el himno. Oremos al Señor. Querido Dios, quiero clamarte por tu hijo Guido. Tú sabes que estuvo internado, está complicado de salud y como dice nuestra hermana, quedan secuelas. También queremos pedirte por las personas que han tenido el COVID-19, que tú puedas ayudarlas, puedas bendecir sus vidas. También te quiero rogar por la señora Eulalia, cuñada de nuestra hermana Fresia Méndez, que tú puedas bendecirlo en este momento. Pero también quiero rogarte, Señor, que pongas el deseo de buscarte. Hoy día es el tiempo de levantar nuestras vistas hacia ti, Señor, porque nos has dado este tiempo para reflexionar. Quizás no nos ha tocado todavía a nuestro alcance el COVID-19, por tu protección y tu cuidado. Pero tú nos amas tanto que nos das el tiempo para reflexionar cómo está nuestra vida espiritual. Señor, hay muchas personas desesperadas porque esto está perjudicando su trabajo, esto está perjudicando su familia, esto está perjudicando su salud. Es el tiempo de orar para que Dios esté con nosotros. Es el tiempo de orar por este país y por todo lo que está pasando en el mundo. Debemos orar. ¿Cómo no unirnos en oración para que esto se acabe, Señor? Pero si no hay deseo de nadie de orar, por supuesto que tú nos vas a escuchar. Tu palabra dice que el pueblo de Israel oraba, clamaba para que tú lo liberaras de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y llegó a oídos tuyos, Señor. Y por eso llamaste a Moisés y le dijiste: mi pueblo clama, mi pueblo pide libertad, y tú has sido llamado para ir a sacarlo de la esclavitud de Egipto. Señor, clamamos para que tú pronto termines con esta pandemia, Señor. Pero te quiero pedir para que tu pueblo se una a la oración. No sabemos cuándo ni cómo, pero tenemos que orar para que sea tu voluntad, porque tú vas a escuchar si te clamamos a ti. Pero también queremos clamarte por aquellos que ya están infectados, para que tú lo bendigas a ellos, Señor. Porque quizás toda una familia está perjudicada, quizás todo un barrio está perjudicado, Señor, con esta situación. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar entonces el himno que ha sido proyectado en este momento. Con la ayuda del Señor, vamos a terminar a buena hora, con la ayuda del Señor. Cerca
Bien, hermanos, agradecemos a Dios. Hay un agradecimiento acá, dice nuestra hermana Mari Paz. Dice, gracias, esto es una bendición muy grande para los que estamos lejos, enfermos y solos, pero Dios no nos desampara y nos sostiene con su amor. Ahí Dios le bendiga, hermana. Y también nos llegó un pedido, ya, por Armelinda, nuestra hermana Armelinda Pereira, pide por Sydney, ya, está mal de salud, así que viene ese pedido. Y queremos hacer la invitación para el próximo, al sábado que viene, con la ayuda del Señor, sábado 16 de mayo, a las 10:45, por este mismo medio, la escuela sabática, y después el culto divino a las 11, en la iglesia de las Rosas. También tenemos transmisión por Belloto 2000 a las 10 de la mañana, van a tener su escuela sabática a las 11. También tenemos la transmisión en Belloto Norte a las 10, en Belloto Sur. También tenemos programación. Así que alabado sea el nombre de Dios por las iglesias que están haciendo. La escuela sabática también está teniendo la iglesia del Sol. Y queremos pedir que Dios bendiga a todo el distrito de Quilpué Oriente. Que Dios te bendiga grandemente. Nos estamos viendo cuando Dios permita. Tenga un buen resto de semana. Bendiciones para ti y para toda tu familia.